Esto no es pose, no es personaje. Laciar auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Laciar. Laciar auténtico. Cuando habla, habla en serio. Hola a todos, ¿cómo les va? Qué gusto. Bueno, ahí se está preparando Carlita ya para la partida. Carlita, póngase algún cobertor, algo, ¿eh? Por chau, Jape, feliz cumple, que lo termines de pasar muy bien, ¿eh? Ahí va, con sus jóvenes años. Cami está tratando de mantenerse un poquito. Aldi también, ahí con cámaras. Y Federico, ya dispuestos a hacerles compañía. Bueno, bienvenidos a Phantom, bienvenidos a este programa que lleva mi nombre y que, bueno, cuenta cosas. De eso se trata. Hoy vamos a viajar un poquito con la imaginación. Miren, eso está muy bueno. Y viajar en el tiempo con la imaginación, que es un asunto todavía más gratificante. Antes les cuento que estamos en phantom.net.ar, que tenemos un WhatsApp que es el 223 437 7506. También nos encuentran en Instagram, @phantom.indeer, en Facebook, phantom.indeer, y hay un mail que es @phantom.net.ar. ¿Por qué vamos a viajar en el tiempo? Y porque vamos a viajar a las postrimerías del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Con las grandes corrientes migratorias, la República Argentina, en particular la hoy llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acogió a innumerable cantidad de inmigrantes, en su gran mayoría de origen europeo, pero hubo de muchas etnias, también hubo asiáticos, y en particular italianos, españoles, personas de origen árabe, mal llamados turcos. Yo nací en Junín, en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, mis abuelos paternos vivían en el barrio de Las Morochas. La historia de por qué le llaman el barrio de Las Morochas tiene una connotación medio de conventillo, por así decirlo, pero quedará para otra ocasión. Ese barrio de Las Morochas, mayoritariamente poblado por inmigrantes sirios y libaneses. Ahí se hablaba una especie de cocoliche. Estaban los abuelos de entonces. Mis abuelos no, porque mi abuelo era italiano, pero vino de muy pequeño, de modo que hablaba perfectamente el español. Pero había abuelos de mis amiguitos, y aún bisabuelos, que hablaban ciertos argots, una mezcla de, claro, un cocoliche. El cocoliche nace en estos conventillos. Alberto Bacareza, el creador del sainete criollo, puso una observación milimétrica sobre la vida en los conventillos. Hoy vos te comprás un hermoso semipiso y rige una ley que se llama de propiedad horizontal. Esa ley de propiedad horizontal está basada en el sistema del conventillo. Pero hoy vamos a hablar del arte en los conventillos y de Alberto Bacareza como autor del Conventillo de la Paloma. Y dos pibas que yo admiro mucho y quiero mucho, tomando la posta de su padre y de su madre, de Enrique Carreras y por supuesto de la genial Mercedes Carreras, tienen un ojo para lo popular que es envidiable. Y trabajaron sobre ese particular y pusieron en escena el Conventillo de la Paloma. Un éxito extraordinario del verano en Mar del Plata. Tan fue así que ahora, este sábado 22, van a tener una función ahí en la Sala Pairó, y después hay otra más, pero comenzarán a hacer temporada en el Teatro Regina. Victoria Carreras, está con nosotros, y te digo, Victoria, primero un beso, un abrazo y una felicitación. ¿Cómo estás? Feliz por todo lo que acabas de contar en esta presentación tan hermosa. Muy contenta de estar charlando acá con vos y de poder conectar con toda tu audiencia. Y es así como decís, fue la sorpresa del verano. Sí, pero la sorpresa basada en el ojo clínico de ustedes, Victoria.
Dicen que lo que se hereda no se roba. No solo ustedes portan orgullosas el apellido, sino que además se formaron en una familia que respiró arte, respira arte, y tienen ese modo de percibir que las cosas le lleguen al cuore a la gente. Contame un poco de esta experiencia maravillosa. Fue una temporada genial, premios, reconocimientos. Fue una temporada genial y de verdad, por momentos te digo que sentí que había una conexión, no sé, esotérica, más allá, con almas que nos precedieron y plagada de momentos lindos, de cuestiones mágicas, todo lo que fue pasando. Mira, te cuento una, sí. Por ejemplo. Vos sabés que a una de las funciones me escribe un amigo y me dice, mira, el bisnieto de Alberto Bacarezza está haciendo un documental sobre su bisabuelo y quiere venir a ver la función y filmar un poco todo el backstage. Bueno, vino y vos sabés que él es un joven tendrá 30 años. Sí. Que por razones familiares, no sé dónde se corta la comunicación, si Bacarezza con su hijo o con su nieto, no sé, él sabía poco y nada de su abuelo. Pero como es actor, empezó a ir a castings y qué sé yo, y todo el mundo le preguntaba qué sos de Bacarezza. Y él empieza una búsqueda de su bisabuelo. Imagínate. Por favor. Perdón, no de Bacarezza, no es de Bacarezza, me estoy equivocando, es el del productor, Carcavallo, el bisnieto de Carcavallo, ahí estoy bien. Ahí va. Que Carcavallo fue el productor del conventillo de la Exacto. Paloma. Entonces, el bisnieto del productor original del conventillo de la Paloma viene a ver la función porque está investigando sobre sus raíces. En algún momento la familia deja de frecuentarse y este bisnieto no sabía nada. Imagínate este muchacho de 30 años que cae a una sala con casi 400 personas, público real, la gente estado de, no sé, catarsis emocional, porque es lo que pasa con la obra, ¿no? Arrancan muy emocionados, después disfrutan, se ríen, aplauden, ovación de pie. Y yo que digo, acá está, hoy nos visita el bisnieto de Pascual Carcavallo. Increíble, Victoria, lo que contás es conmovedor. Mirá, piel de gallina. Por un segundo yo viví una experiencia increíble visitando la casa natal de mi abuelo en Italia. Y te pasa la película de la vida. Yo imagino que a este pibe le pasó exactamente eso. Porque todos... Total. Claro, o sea... Y viceversa, cuando termina la función, me dice, mirá lo que tengo acá. Entonces abre el celular y me muestra el original manuscrito por Bacarezza del conventillo de La Paloma. Por favor. Y me dice, lo tengo en casa. Yo... Así, entonces me dice, mirá lo que escribe Bacarezza en la contratapa, a mano, libreto a mano. En la contratapa había una frase que decía, a los artistas del conventillo una frase muy sencilla: el exceso de morcilla arruina el puchero. Me muero, qué maravilla, por favor. Vamos a traducirle en el argot de los actores, en nuestros códigos, la morcilla es cuando un actor se va del libreto e improvisa. Y sanatea, ¿no? Sí. Entonces, Bacarezza le advierte al elenco que el exceso de morcilla arruina el puchero. Esto que te estoy contando no lo sabe nadie. Y es así, dato histórico, data dura. Bueno, otra de las cosas que pasaron es que yo, vos sabés, que conocí muy profundamente a Tita Merelo, tuve ese privilegio.
Y Tita Merelo fue una de las actrices que al toque, porque hizo el personaje de la 12 pesos. Sí. Primero lo hace Libertad Lamarque, pero Libertad Lamarque se va. Seguramente se habrá ido filmado o se habrá ido, no sé, que estaría filmando o lo que sea. Entra Tita Merelo, ya le voy a preguntar al joven Bacareza, al joven Carcavalo que me cuente. Y Tita Merelo entra a reemplazar a Libertad Lamarque en el rol de la 12 pesos. Que mira, ahora justo estás poniendo una foto. Exacto, sí, yo estoy con un camisón y una cofia, y al lado mío está la actriz que ahora lo hace en Mar del Plata, que es Lorena Parisi, pero en ese momento lo hacía Tita Merelo. Yo, por conocerla, heredo ese vestido a lunares que estás viendo en este momento en pantalla. Ese vestido a lunares perteneció a Tita Merelo, lo heredé y yo lo saco al escenario. Victoria, lo que estás contando es una cosa estremecedora, nena. Es increíble. Es genial. Es genial. Por eso te digo que hay muchas coincidencias y cosas que me van pasando a diario. No sé, ¿te puedo contar una más? Sí, por supuesto. Bueno, mira, hace 2 días o hace unos días me llama me escribe por Instagram una persona una mujer que actualmente vive en Berlín. Sí. Y me dice: yo soy la nieta, ¿viste cómo empiezan a aparecer los abuelos? Sí. Yo soy la nieta de Maruja Roy, la prima de tu abuela. Tengo 2 vestidos, porque vi que estás haciendo el conventillo de la Paloma. Tengo 2 vestidos de ella que te quiero regalar, porque yo no estoy más en Buenos Aires, los tiene una amiga. Andate al barrio de Once y búscalos. Voy. Me encuentro con 2 vestidos originales de 1930. Por favor. No. 2 bellezas. No. Y empiezo a investigar quién fue Maruja Roy. Entonces, íntima amiga de Bacareza, Maruja Roy, la prima de mi abuela. Nada es casual, Victoria. Era íntima amiga de Bacareza. Su marido, un gran bandoneonista, Escatazo. Sí. Escribió un montón de tangos Escatazo con Bacareza. Por ejemplo, no me tires con la tapa de la olla porque se abolla. Bueno, eso lo escribió Bacareza con este Escatazo, que estaba casado con la prima de mi abuela. ¡Qué bárbaro! Y por alguna razón me llegan estos vestidos. Sí. Y estos mensajes. Por eso, te repito, Victoria, no hay nada casual. No fue azarosa la elección de la obra, no fue azaroso conformar el elenco, convocar músicos. Y hay un asunto que el público que acudió y que acude a ver el conventillo, dirigido por vos y por tu hermana María, es un público multietario. Y hay una porción del público que descubre lo que era un conventillo, la vida en el conventillo, que por ahí escuchó, pero por ahí no, y no alcanzan a entender esa intimidad que se generaba allí. Claudio, el nieto de mi hermana María, Augusto, para mí hizo como la síntesis. Tiene 13 años. Bárbaro. Va con su bisabuela, Mercedes Carrera, a ver la función. Bárbaro, se sienta, qué sé yo. Cuando termina, le preguntamos: ¿qué te pareció? Dijo: buenísimo, me encantó. Es como el Chavo del Ocho. Sí, es verdad. Es genial. Verdad, qué bárbaro. Como el Chavo del Ocho, porque bueno, el concepto vecindad, con personajes que rondan también, algunos más, otros menos, pero que rondan lo marginal también, ¿no? La necesidad, a veces, así, porque, a ver, con Bacareza nos reímos, pero son historias de vida
muy emocionantes, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, Exacto. de desarraigo, de adaptación, de tolerancia, de intolerancia, de violencia Sí, sí, también, sí, digámoslo. sí, 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 Ahí sí. por cualquier cosa amasijaban un punto, como Para decía amenizar la velada, ¿no? tenés razón. El conventillo de la calle de la Barría, amasijaban un Qué punto para lindo es amenizar la eso. velada. Las cosas, escúchame, Entonces, nena, pero a vos eso te lo contaron, porque vos sos mucho más joven que yo y no te podés acordar semejante cosa. Eso lo heredaste de tu familia. y bueno, Oíme, pero a ver, sí. cuando yo debuto en en el teatro para adultos, Ajá, yo debuté en teatro en Mar del Plata a los 9 años, sí. o sea, hace 50 años, Claudio, Ujú. digo mi edad, no tengo Sí. problema. Y a los 16 dejo el teatro para niños para hacer teatro Exacto. para adultos. Yo debuto en un escenario con Tita Merelo. Ah, la pelota. Es ahí. Entonces, era como que todas estas historias llegaban sí o sí. Sí, sí, sí. Son mi sí, patrimonio sí. cultural. Qué hermoso. Victoria, y transcurrida la temporada, a la que le quedan todavía 2 presentaciones más, que van a ser seguramente de enorme celebración, el conventillo se traslada a un teatro mágico, a un teatro que tiene esos duendes que necesitan las salas. Ese es un teatro que Marcelo Torcuato de Alvear manda a construir, primero para la Casa del Teatro, pero a su vez en honor a su mujer, la cantante lírica Regina Pacini. Ese es, digamos, es un teatro mágico y cargado de historia, y ahí va a ser temporada El Conventillo, dirigido por tu hermana y por vos y con este elenco. Es maravilloso. Sí. No, y es maravilloso cumplir este sueño de que artistas marplatenses vengan a la capital, Exacto. a un teatro del circuito comercial, a uno de los mejores teatros más prestigiosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, su elenco completo, con los músicos que son los Franco, con el conjunto de gaiteros del conjunto artístico Alborada, Sí. todos se suben arriba de un micro que contratamos especialmente y se vienen a Buenos Aires. Vamos a estar los domingos a las 18 horas a partir del 12 de abril. Qué hermoso. Decir si eso no es un sueño, ¿no? Porque Mar del Plata, que nos da tanto a los artistas, que esta vez la historia se cuente al revés, que vengan todos los marplatenses a la capital. A mí me encanta esta invasión. Yo la propagaría, quiero seguir actuando. Los artistas de la ciudad de Mar del Plata son geniales, son geniales. Si vos vieras lo que fue este proceso de ensayo, arrancamos ensayando el conventillo de la Paloma así, por Zoom. Sí. Porque yo les decía que lo primero que hay que hacer para actuar bien el conventillo es entender que hay distintas formas de decir, que no se hablaba como se habla hoy día. Claro. Que es otra forma. Y entonces, bueno, ahí hay que entrarle, como explicabas muy bien en tu introducción a esta nota, hay que entrarle al tano, hay que entrarle al turco, a la turca, al gallego. A mí yo hago la gallega, entonces tengo que hablar como una gallega, tú sabes, Claudio. Qué divino. Claro, claro, mujer, ¿cómo no? Oíme una cosa. Que es distinto. Sí. Tú sabes que es distinto, porque no todos los españoles tienen el mismo tono. Ese es del Jallejo. Ahí está. Victoria, no sabes qué alegría tengo de charlar contigo, de mandarles un beso a vos, a toda la familia, y en especial porque es el conventillo. Nombraste a los francos son mi debilidad. Martín, con 17 años, parece que tocó el bandoneón 50 años y tiene 17. Mateo es un fenómeno, Marcelo, Susana, la madre, unos chicos que adoro, pero a todo el elenco, porque los conozco de hace años, los vi remar en dulce de leche repostero, y que hoy tengan este reconocimiento con esta puerta que abrieron ustedes y que los lleva a proyectarse ahora a la ciudad autónoma, allí en el Regina, es una maravilla. El 22 es una de las funciones en la Sala Pairó, y queda otra más.
Sí, en abril hacemos el 4 de abril también. Vamos a tratar de ir aprovechando los feriados Claro. para volver a Mar del Plata una y otra vez. Apúrense a comprar las entradas porque se agotan. Sí, claro. Ya viene muy bien la venta. Después nos empiezan a decir, no tenés hora. No, claro. Si no, van a tener que tener paciencia y hacerse un viajecito a Buenos Aires y verlos allá. ¿Qué querés que te diga? Vicky, un abrazo enorme, un beso gigante, gracias. Y la verdad es que tengo una alegría infinita. Es como si me hubiese sucedido a mí esta preciosa trascendencia que lograron con el conventillo. Gracias, Claudio. Yo lo vibro así. Siento cada una de tus palabras y las vivo con muchísima gratitud. Y nada, ya estoy muy contenta que el 19 estoy en Mar del Plata. Ya me voy, me tomo el tren, allá los veo. A disfrutar, te esperamos por acá. Un fuerte abrazo. Abrazo. Y bueno, es así. Las personas cuando llevan puesta las historias, las que recogieron en el seno de su familia. Yo la escuchaba a Victoria recién, debutar en el teatro para gente adulta al lado de Tita Merelo. Es conmovedor. Y la historia que cuenta, que es la historia de cómo se forjó este país, de cómo se forjó la ciudad de Mar del Plata, donde nosotros estamos. Y allá está el doctor Julio Tucedo, con quien vamos a charlar en un ratito, que él es de Mendoza, y en Mendoza pasa exactamente lo mismo, porque el vergel que hoy vemos tiene que ver con los huarpes, es la etnia originaria que aprovecharon ese lugar y convirtieron el desierto en un vergel, pero las técnicas que trajeron los inmigrantes de distintos orígenes que aprendieron a cultivar, que procuraron unos sembradíos extraordinarios con ese riego aprovechando acequias. Y la historia de los conventillos es la historia del puerto de Mar del Plata, de la avenida Nueva York en Berisso, de cada centro cultural. La provincia de Buenos Aires está sembrada de asociaciones de ayuda mutua. Cada una de esas asociaciones mínimo montó un teatro. Entonces, no es casual que esta obra se haya metido en el alma de todos nosotros. En mi caso, 60 y pico de pirulos, yo oí hablar de Bacareza porque vi a esos actores y a esas actrices y a los cantantes nombrarlos mucho, pero también porque en el seno de mi familia, así como le pasó a Vicky, que descubrió esos vestidos maravillosos de su abuela y que seguramente formarán parte en algún momento del vestuario de la obra, y tener familiares que hablaban un cocoliche extraño, ver a mi abuela con sus hermanas hablar en algún dialecto, sobre todo para decir cosas subidas de tono, Julio. Se juntaban estas viejas y empezaban a hablar en un argot rarísimo, que después yo me enteraba que eran bastante bocas sucias, las 4 o 5 hermanas que se juntaban. Bueno, por todo eso, hoy me dio muchísimo gusto que Victoria nos contara de esto que fue realmente uno de los grandes atractivos del verano y que lo seguirá siendo, porque van a tener estas 2 funciones y seguro en más de un fin de semana largo andarán por acá, y mientras tanto en el Regina en Buenos Aires. Con Aldi en las cámaras, con Cami que está allí en ediciones y en un montón de cuestiones, con Fede Garrido que hace el sonido, vamos a establecer la primera pausa del programa. A vuelta de ella, que será muy breve, por cierto, ya estaremos charlando con Julio Tucedo, con el doctor Julio Tucedo, que es profe universitario, que además integra una organización que trata de proteger al paciente de eventualidades no deseadas, pero que por sobre todas las cosas es un señor que aprendí a respetar y por el cual tengo un aprecio personal muy grande. La pausa, ya volvemos. Pero cuando uno se propone una charla, yo esta mañana muy temprano, ayer a la tarde estaba en casa y después me distraje por esas cosas y no le escribí
a nuestro invitado de esta hora. Y entonces esta mañana tempranito, cuando llegué a la radio, siempre voy con bastante antelación, mientras me preparaba un rico mate, le mando un audio al doctor Tucedo. Digo, Julio, mira, me gustaría... Sí, me dice, sí. Me siento a ver los contenidos del programa y empiezo a leer portales de noticias. Hoy la Argentina, o por lo menos hoy trascendió la noticia de que el gobierno nacional decidió abrirse, separarse, por lo menos temporariamente, de la Organización Mundial de la Salud. Y yo dije, no puedo tener tanta puntería. Justo hoy que va a venir Julio a visitarnos, que nos va a contar de su experiencia en la salud pública, en el ámbito privado, de su pasión por dotar al paciente de las seguridades que impone la práctica de la medicina. Y encima esta otra noticia. Julio, querido, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo anda todo? Gracias por la invitación. Claro. No, gracias a vos por venir. Bueno, en principio, ahí va, mira, vayamos por esta reflexión inicial. ¿Qué genera en vos esta determinación de salirnos de ese ámbito? A ver, la entiendo coherente con la realidad que vivimos. Ciertamente la construcción de la salud es imposible hacerla de una perspectiva individual. Estamos en una época de individualismos, de egoísmos, de desarrollo individual, sin el pensamiento colectivo, y ciertamente la salud es imposible construirla desde esa perspectiva. Pensar en cómo hemos erradicado enfermedades que provocaban catástrofes comunitarias como la viruela, como la poliomielitis, desde esta perspectiva hubiera sido imposible, ¿sí? Lo que pudo hacer el éxito de esas campañas fue comprender que nadie se salva solo, que es la comunidad en su conjunto, a través de acciones coordinadas y en función de la solidaridad comunitaria, es que se logran los éxitos. Es ciertamente una pena, creo que nuestro país pierde mucho, digamos, ciertamente pensar en próximas pandemias sin el apoyo de otros países, de la información que nos dan otros países y de los datos que dan otros países y de la información que se produce a partir de esos datos que nos permiten sacar conclusiones, formular políticas sanitarias, ciertamente es muy triste, es muy triste. Con Julio nos conocimos en la pandemia, ya cuando la pandemia había empezado a ser... Bueno, no sé si tan menos virulenta, porque yo traje a mi padre a Mar del Plata y Julio se desempeñaba en el ámbito de una clínica de nuestra ciudad y era tremendo porque llevábamos, no sé, 20 días tratando de encontrar un lugar donde poder, porque mi papá venía de cursar una fractura de cadera. Y Julio me alentaba desde el punto de vista de decir, tené paciencia, ya se va a liberar una cama. Cuando llegamos, que fue un viaje, es decir, hoy hay una posibilidad, dale, ya, vénganse, pum, salimos en una ambulancia, yo qué sé, llegamos y la pandemia arreciaba, fue como una segunda oleada. Y una de las determinaciones por las cuales hoy nos escindimos de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con lo que a criterio de las personas que integran el gobierno dicen que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Yo los vi trabajar a ustedes, a los profesionales de la salud, a vos, te vi, no sé cómo hacían, porque no había horario, era hasta que el cuerpo dijera basta y entonces ahí se paraba. Vi a las enfermeras, enfermeros, camilleros, asistentes, todos prodigarse para que el paciente estuviese de la mejor manera. Entonces, yo no sé, no soy un profesional de la salud, pero yo lo que vi en el trajinar de ustedes, los que sí son profesionales de la salud, chapó. Y el otro día le comentaba a un colega tuyo, médico, le digo, tengo la sensación de que aquella euforia inicial de salir todas las noches a las 9 de la noche para aplaudirlo se fue apagando y hoy no tomamos dimensión. Si miramos por el retrovisor de la vida, no tenemos en consideración lo que atravesamos. Hay un académico catalán, no recuerdo el nombre en este momento, que en algún momento dijo,
la verdadera defensa de nuestra soberanía está en las batas blancas. Considerando, digamos, el impacto que había tenido el personal de salud en la protección de todas las comunidades. Debemos comprender, digamos, que ciertamente la pandemia fue de un impacto muy importante desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, político, geopolítico. Muchas de las consecuencias de la pandemia todavía las estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, es cierto, digamos, que esta valoración inicial, producto de ver, digamos, cómo trabajaba el personal de salud, se fue apagando y hoy, ciertamente, digamos, el personal de salud está muy castigado, ¿sí? Castigo, digamos, que no solamente afecta a los trabajadores de salud, termina impactando en la misma comunidad. Hace unos pocos días salieron algunas noticias en La Plata, y es una realidad en nuestra ciudad, que no hay médicos de guardia. Hay clínicas de la ciudad de La Plata, clínicas prestigiosas, por otro lado, que ya restringen la atención solamente a casos graves. Y eso precisamente, digamos, porque no hay valoración del trabajo. Y obviamente, digamos, los profesionales de salud orientan su desempeño hacia los espacios donde, en general, o tienen mejor reconocimiento económico o tienen mejor calidad de vida. Hoy, nuestro escenario, digamos, en salud nos muestra dificultades en conseguir especialidades como pediatría, digamos, una especialidad básica, como clínica, como emergentólogos, como intensivistas, como neonatólogos. Yo ya, digamos, que he visto pasar mucha agua en el puente, siempre comento, digamos, que cuando se iniciaron los servicios de emergencia, arriba de los móviles había, en general, médicos con especialidades y reconocidas, digamos, muchos cardiólogos, cirujanos, especialistas en clínicas, ¿sí? Bueno, de a poco se fue degradando eso. Luego vino el mismo proceso en los servicios de emergencia, digamos, donde hoy, digamos, cuesta conseguir especialistas formados en emergentología. Y ya está empezando a pasar, tanto en neonatologías, ¿sí? Donde es necesario tener médicos las 24 horas, y médicos, digamos, con formación, una información importante, porque es una subespecialidad, ¿no? Exacto. Y en terapia intensiva. Quien te habla, digamos, hizo su formación en terapia intensiva, y dejé de hacer terapia intensiva hace 15, 20 años por las condiciones de trabajo que a mí me exigía, que priorizaba o mi familia o mi trabajo. Amaba la especialidad, pero ciertamente trabajar en estas condiciones era algo que yo no quería después de los 50 años estar haciendo 24 horas de guardia bajo las condiciones bajo las cuales trabajaba. En fin, digamos, volviendo, digamos, a las palabras de este catalán, la soberanía de los países se construye teniendo a la población, digamos, protegida desde el punto de vista sanitario. Obviamente que esto es uno de los pilares de la justicia social, ¿no? La salud, junto con la educación y un trabajo de calidad, porque el trabajo dignifica, pero el trabajo con sueldos dignos, ¿no? Claro, sí. Pero, digamos, que obviamente hoy está puesto en tela de juicio. Digamos, es una cosa que jamás pensé que iba a escuchar, digamos, que la justicia social es mala palabra, ¿no? Uno piensa, digamos, cómo se desarrolló este país y los principios. De hecho, a ver, yo soy hijo de un albañil. Digamos, y al tener una universidad pública de calidad, a mí me permitió, digamos, tener oportunidades y que hoy yo no sea un albañil. Mi perspectiva, digamos, con todas las limitaciones que mi opinión puede tener, veo que vamos en una tendencia, digamos, a tener una sociedad como la del principio del siglo XX, ¿no? Que si éramos potencia económica, pero con un 80% de la población marginada, que no tenía oportunidades. Es decir, digamos, cuidar la salud, cuidar los servicios de salud es estratégico si queremos tener te digo algo, Julio. Tengo miedo de que esa silla se desbarranque. Por las dudas, porque lo veo muy relajado y por ahí desaparece nuestro entrevistado y no quiero que ocurra. Porque lo veo bien, lo veo cómodo, pero no es para que esté incómodo. Por las dudas, le digo, así yo le tengo que practicar los primeros auxilios al doctor Tucedo. Ahí va el tema. Ahora sí, dale. Es decir, digamos, hay que jerarquizar el valor de la salud en la población. Una población sana es una población más productiva y una población más productiva es una población menos pobre. Eso obviamente si lo juntamos con educación y trabajo de calidad, ¿no? Estamos teniendo un retroceso claro, cada vez es más difícil a las comunidades acceder a servicios de calidad. El concepto de calidad
excede al ámbito de solamente el acceso, decíamos, disponer de un turno o disponer de un especialista o disponer de un estudio, no solamente eso hace la calidad. La calidad implica un montón de otras cosas, ¿no? Que el servicio esté centrado en las personas, que satisfaga las necesidades y expectativas de las personas. Estamos acostumbrados a desarrollar servicios que están en función de las necesidades nuestras, de los trabajadores de salud, y no necesariamente de las personas, ¿sí? El clásico turno en la mañana, ¿sí? Digamos, tengo el espacio de consultorio en la mañana y hay personas que trabajan en la mañana y no pueden asistir, ¿no? O considerar los aspectos culturales de las personas, ¿sí? Que digamos que ciertamente hay que ponerlo en consideración a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de su salud. Un servicio de calidad también es un servicio que sea seguro. Es claro, digamos, que el daño que producen los servicios de salud es insostenible, no podemos seguir tolerando estos niveles de daño. Daño que hemos asumido que son parte indivisible de los servicios que damos. Pero desde hace 25 años el mundo ha orientado sus políticas, por lo menos el mundo desarrollado, a entender, digamos, que mucho del daño que nosotros producimos en nuestras acciones, en nuestras intervenciones, es prevenible. De ahí, digamos, que no alcanza solamente con dar con el turno, ¿sí? Ese turno tiene que ser, además, digamos, esa atención debe ser, digamos, considerando las expectativas y necesidades de las personas que están consultando, y que ante cada decisión que nosotros estamos tomando, tanto en acción como omisión, estamos exponiendo a un potencial riesgo a una persona, que por otro lado esa persona debe ser consciente. Muchas veces los profesionales de salud informamos a las personas ante cada decisión de las cosas buenas que implica esa decisión, pero a veces omitimos informar de cuáles son los riesgos. Claro. Y cada decisión implica un riesgo. Tomar una aspirina implica un riesgo. Sí. Digamos, cada fármaco que se toma, ¿sí? Desde la aspirina hasta el último quimioterapia para un cáncer, tiene un beneficio, pero también tiene un riesgo. Exacto. Hacerse estudios tiene sus beneficios, también tiene sus riesgos. Y en ese balance de riesgos y beneficios tenemos que hacer este análisis un tanto artesanal, porque también, digamos, es cierto que hemos perdido esta parte artesanal de la profesión, ¿no? Nos hemos vuelto muy técnicos, ¿sí? Y hemos perdido el aspecto sustancial que hizo el desarrollo de la medicina, que es la relación. Frecuentemente vemos también, digamos, que los servicios de salud se ofrecen como un producto. Abrimos un consultorio para dar un producto consulta, o un ecógrafo para dar un producto ecografía, o un tomógrafo para dar un producto tomografía, ¿sí? Pero hemos perdido, y frecuentemente esto es causa de problemas, el aspecto más vital y que permitió el desarrollo de la medicina, que es la relación. Somos personas que trabajamos con personas, nuestros colegas, nuestros integrantes de los equipos, para ayudar a otras personas. Y de esa interacción surgen relaciones, que en la medida que son buenas esas relaciones, los resultados son mejores. Fíjate vos, a pesar de los importantes avances que ha tenido la medicina, y hablábamos, digamos, desaparición de enfermedades, hoy podemos ver el cerebro sin abrir el cráneo, claro, o hacer operaciones intraútero de un feto, digamos, y resolver problemas que antes era imposible pensar que pudiéramos resolverlo. La confianza de la comunidad en los servicios de salud está en su nadir. ¿Y por qué ocurre eso, Julio? Y ocurre en principio, digamos, porque nos hemos vuelto técnicos, porque hemos perdido humanidad. Somos técnicos, digamos, que resolvemos problemas técnicos y no resolvemos problemas de personas. Porque no hacemos a los usuarios de los servicios de salud co-creadores de valor. Yo cuando hago una prescripción, ¿sí?, mi acción no se limita al consultorio cuando yo termino de escribir y ponerle el sello. Tengo una persona adelante que, si he tenido una buena relación, he establecido un buen rapport, una buena nivel de confianza, esa persona probablemente cumpla con las expectativas y con los parámetros que yo le he sugerido, porque esto es una medicina, tiene mucho de militar, ¿no? Se dice, yo doy una orden, ¿sí? Yo doy una sugerencia, no una orden. Mirá qué concepto. Te escucho con muchísima atención, porque voy repasando momentos en los que me ha tocado consultar a un profesional de la salud
Y me he encontrado a veces con esa mano militari a la que vos hacés referencia, y también me he encontrado con tipo que dice, a vos te ayudaría mucho. Eso es otra cosa, es como que vos recibís, es como que hay un apoyo extra en eso, ¿no? Es el resultado de la interacción. De hecho, digamos, fíjate vos, a pesar de digamos, que hay publicaciones de la década del 60, claro, vamos, como no tiene apoyo a la industria, no le damos mucha atención a eso, ¿no? Pero la compasión de la atención tiene tanto impacto como cualquier fármaco. Hay multiplicidad de estudios, digamos, hay un libro muy interesante, digamos, que lo escribió un intensivista, paradójicamente, ¿no? Se llama Compassionomics, que es la ciencia de la compasión. El tipo, digamos, detalla estudios en los cuales se demuestra la eficacia del trato compasivo con el paciente. Y a modo de ejemplo, pacientes, digamos, que recibían la visita del anestesiólogo y el anestesiólogo lo trataba de manera compasiva, empática, tenían menos necesidad de analgésicos en el posoperatorio. Pacientes, digamos, que con diabetes, ¿sí?, que son tratados con médicos compasivos, tienen hasta un 30% de mejor evolución en sus glucemias que los pacientes que son tratados con médicos que actúan solamente como técnicos. Pacientes con VIH, ¿sí?, cuyos profesionales son empáticos, compasivos, que reconocen a la persona como un otro y lo tratan como una persona, tiene significativo nivel de respuesta clínica, ¿sí?, que los que no. Es decir, nos hemos tecnificado tanto, digamos, que hemos perdido el valor de la relación. Y la relación, una buena relación establece confianza. Y la confianza es un ingrediente indispensable en esta relación entre trabajador de salud y paciente. Y digo trabajador de salud y paciente porque los médicos hemos copado la parada y nos hemos hecho los dueños de una realidad que no es nuestra. Somos equipos de salud. Con lo cual, digamos, comprender esto es esencial, ¿no? Digamos que el buen resultado es producto de una buena experiencia, que es la suma de la experiencia de los diferentes contactos que van teniendo las personas con servicios de salud. Escuchaba en tu exposición una palabra, y es la confianza. Y me viene a la memoria el caso de la madre de mis 3 hijos. En el primer nacimiento, esa experiencia inenarrablemente fuerte, impactante, terrible, la confianza en el médico que había acompañado todo el embarazo y que la fue preparando para ese nacimiento. Fue un parto natural, era un chiquito bastante robusto, 4,5 kilos, era una especie de niño ya criado, y la confianza de entregarse. ¿Por qué? Porque esa empatía previa en esas casi 40 semanas de gestación había sido inducida a lo que venía. Y a menudo esa confianza termina siendo una acción terapéutica más, Julio. Eso sí. Yo lo recuerdo. Y me tocó vivirlo por 3. En los 3 partos estuve. En el último casi no llego porque no encontraba lugar para estacionar. Y paré en la emergencia y alcancé a entrar cuando Clara ya estaba ahí casi con un gorrito puesto. Pero ¿qué valor tiene eso? Me da tu comentario, pide, digamos, para trasladar a otra cosa, digamos, que es paradójicamente, digamos, muy relacionada. En general, digamos, incluso cuando cometemos errores, cargamos la responsabilidad, en el caso de la desconfianza, exclusivamente con el profesional que no actúa de una manera empática. Pero en general, y digo en general porque no siempre es así, en general la responsabilidad está sobre el sistema. De hecho, a mí me formaron como un técnico. Claro. A mí me formaron en la residencia de clínica médica para saber diagnosticar un lupus, una neumonía grave, una diabetes. Pero no me enseñaron empatía, no me enseñaron comunicación, no me enseñaron trabajo en equipo. Es decir, la formación que solemos tener los profesionales de la salud está orientado solamente a los aspectos técnicos y la medicina se desempeña en un sistema sociotécnico. Yendo a la palabra confianza, ¿en algún vuelo vos preguntaste quién era el piloto? No. Porque tenés confianza en el sistema. Sí, claro. Sí. La medicina debería tener, producto de buen desempeño de su propio sistema, la misma característica.
porque sé que el sistema a mí me va a proteger. Lamentablemente, y ojo, esto es producto, digamos, yo siempre digo, la medicina ha sido víctima de su propio éxito. Esto que comentábamos, digamos, los grandes avances en la medicina, nos hizo ser víctima de nuestro propio éxito. Entonces, digamos, estos avances y estos milagros que vimos a diario, digamos, cosas de implantar una mano, hacer un trasplante de corazón, nos ha hecho entender, digamos, que debemos ser infalibles y no lo somos. ¿Por qué? Digamos, porque es el sistema el que tiene que ser infalible, no las personas. Siempre se dice, cuando hablamos de seguridad del paciente, decimos que el profesional debe ser confiable, pero la seguridad lo da el sistema. Es decir, digamos que, y para esto, digamos, la medicina necesita cambios revolucionarios. Hoy el sistema de salud, y no solamente en Argentina, en el mundo, padece esta tara de hacer un enfoque puramente técnico y de perder, digamos, el valor de las relaciones. Pero relaciones no establecidas de la perspectiva del individuo, paciente-médico, sino de las relaciones entidades del sistema. El sistema mismo. Digo, uno cuando se sube a un avión sabe que el sistema no va a permitir que un piloto negligente o incapacitado esté en el comando de ese avión. Uno confía en el sistema. Bueno, es necesario esta reformulación del sistema para que los servicios de salud sean seguros, ¿sí? Seguros resultado de la adecuada combinación de confiabilidad de los trabajadores de salud, ¿sí? Que van a trabajar en un entorno que apropiadamente les va a dar las condiciones para ser seguros. James Reason, una persona, digamos, que trabajó mucho en el tema de seguridad y de error humano, fundamentalmente orientado a la aeronáutica, sí, decía, digamos, que los seres humanos somos falibles y es imposible cambiar la condición humana. Lo que tenemos que cambiar son las condiciones bajo las cuales trabajan los seres humanos y que facilitan la posibilidad de equivocarse. Si pensamos en médicos que hacen guardias 24 horas, ¿sí?, y pedirles que no se equivoquen, ¿sí?, es utópico, es utópico. De hecho, digamos, los pilotos aeronáuticos no pueden tener, digamos, estos niveles de privación de sueño. Hay estudios que han demostrado que estar más de 16 horas sin descansar, sin tener un sueño reparador, los niveles de reflejo que tiene esa persona son los equivalentes a tener 0,5 alcohol en sangre. Y de tener con lo cual la posibilidad del error es inminente. Es inminente, es inminente. Ahora, después, cuando alguien se equivoca, la responsabilidad total y absoluta recae sobre esa persona. Sí. Y yo siempre digo, aun cuando la persona, ese profesional, sea negligente, sigue siendo responsabilidad del sistema, porque esto se refleja en patrones de conducta. También yendo de nuevo a la industria aeronáutica, ¿no? Yo invito siempre a escuchar los audios del accidente del APA, porque esto es muy aleccionador para nosotros que trabajamos en medicina. Si uno escucha el audio del accidente del APA, empieza a escuchar, digamos, que empieza a carretear el avión, empiezan a sonar alarmas, ¿sí?, que se oyen en la grabación. Se oyen en la grabación, sí. Y el piloto no le presta atención, no da respuesta a esa alarma. Bueno, el final, digamos, conocemos todos cuál es el final, ¿no? Sí. Bueno, era una costumbre, era un hábito. De hecho, digamos, Piñeiro había hecho una denuncia meses antes, digamos, que en cualquier momento iba a ser una catástrofe, producto de la cultura de las organizaciones. Bueno, en medicina, todos los días estamos ante estas situaciones. Médicos, enfermeros, técnicos con pluriempleo, que salen de una guardia y van a otra. Yo como intensivista recuerdo haber hecho 36 horas de guardias seguidas, porque no conseguíamos médico, entonces, digamos, yo era responsable de una unidad y tenía que cubrir, digamos, ese espacio, si no la unidad se quedaba sin médico con pacientes adentro. Pero ¿qué pasa? Digamos, después, cuando el profesional se equivoca y provoca daño, ese daño implica a veces muerte, la responsabilidad absoluta cae sobre aquel profesional que se equivocó y no sobre la organización que no procuró las condiciones de seguridad para evitar que ese accidente ocurriera, pues ese daño ocurriera. Vos sabés, Julio, que en una de nuestras charlas, yo un día te contaba de mis experiencias y te dije, la salud pública está resquebrajada, y vos me dijiste sí,
pero no lo circunscribas a la salud pública. La salud está en un momento muy complejo. El sistema de salud público y privado, por estas razones que apuntás, que no fortalece el sistema, por la razón que sea, en algún caso será económico, en otro caso será por descuido, pero la crisis es de la salud, me dijiste, y me acordé tanto de vos hace una semana atrás, porque llegó un tren sanitario, y ese tren sanitario tenía una demanda constante, estuvo hasta el viernes próximo pasado. ¿Y por qué ocurría eso? Puesto que hay mucha gente que no puede acceder a un servicio de prepago o de lo que fuera y se atiende en la salud pública. Y en la salud pública es muy complicado conseguir el turno, que el turno del profesional que te va a ver coincida con el resultado de los estudios y de qué sé yo, pero a menudo se oyen, y uno que trabaja en medios recibe como caja de resonancia todos esos reclamos. Ocurre que también en el ámbito privado, y me acordé tanto de vos, porque esto me lo dijo Julio hace 3-4 años atrás. Cuando hablamos de salud pública, hablamos de salud pública, y esto involucra a la salud de gestión pública y la salud de gestión privada, ¿sí? Si hacemos un análisis, digamos, integral, podemos llegar, digamos, a conclusiones sencillas, que no son tan sencillas, pero para simplificar y hacer comprensible el concepto. Nuestro sistema de salud en Argentina es inviable. Para repetirlo, porque ahí me agarra. El sistema de salud en Argentina es inviable. Ajá. Hay que decirlo, vamos, es mucho mejor que otros sistemas de salud de América Latina, ¿sí? Pero nuestro sistema de salud hoy tiene el contexto operacional que tenía, con algunos avances, pero digamos que no hacen impacto, hace 50 años atrás. Nuestro sistema de salud se ha complejizado a niveles estratosféricos, ¿sí? Hoy tenemos fármacos que valen 10 millones de dólares, ¿sí? Cuando hace 50 años atrás esto no existía. Hoy tenemos estudios que son ciertamente muy eficientes, muy eficaces, pero que hay que integrarlo en el sistema, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis del derroche de recursos, porque yo digo, el dinero que se destina a salud es una inversión, ¿sí? Porque es una inversión destinada a que la población esté más saludable. Seguro. Y si está más saludable es más productiva, como decíamos recién, pero cuando eso no agrega valor a las personas es un derroche. Si nosotros analizamos la cantidad de estudios que hacemos innecesariamente, la cantidad de fármacos que indicamos innecesariamente, que incluso a veces provocan daño, tanto estudios como fármacos que provocan daño, y analizamos cuánto de eso podríamos haber invertido en salud con mejores resultados, claramente los resultados serían deficientes. Siempre en salud, la administración de salud es administrar recursos limitados, siempre lo será así. Pero con los niveles de inversión que tiene Argentina en salud, si sumamos gestión pública, gestión privada y gasto de bolsillo, nuestros resultados deberían ser infinitamente superiores. Nuestro gasto en salud ha bajado, pero era un 10% del Producto Bruto Interno. Es un gasto cierto, si sumamos público, privado y gasto de bolsillo, ¿no? Es una inversión ciertamente muy interesante. Pero los resultados que tenemos no son buenos y cada vez van a ser peores, porque ahora los resultados dependen de la capacidad de pago de las personas. Y entramos en este circuito, ¿no? Servicio de salud con más dificultad de acceso, servicio de salud que aún con dificultad de acceso y quien accede incluso no tiene garantizada seguridad. Hoy calculamos que en los países desarrollados se estima que el 15% del gasto hospitalario está destinado a solventar los gastos que producen los daños que nosotros producimos, ¿sí? Infecciones asociadas al cuidado de la salud, errores de medicación, cirugía en lugar equivocado, paciente equivocado. Digamos, 15% de los hospitales se destina a eso, ¿no? Decíamos, podríamos tener una salud infinitamente superior. En el contexto actual, manejando paradigmas de hace 60 años atrás, con el desarrollo tecnológico que ha tenido, digamos, la medicina, nuestro sistema de salud hoy es inviable. Es inviable. Hay que comenzar a replantear, digamos, el funcionamiento de los servicios de salud, de modo que cada estudio, ¿sí?, tenga una perspectiva de agregado de valor cierto, ¿sí? No
quizá no me gusta porque me gusta hacerme estudios, sino digamos, el estudio que refuerzo, digamos, cada estudio, cada fármaco implica un beneficio y a la vez un riesgo. Digamos, tenemos que pesar en la balanza eso. Hay una definición, digamos, que hoy se empieza a hablar de medicina, el balance entre minuciosidad y eficiencia. Es decir, ser lo más minucioso posible, ¿sí? Pero a la vez pensando, digamos, que cada peso que se invirtió en esa minuciosidad sea efectivo. Porque siempre los recursos son limitados. Claro. ¿No? Decíamos, ese balance es importante alcanzarlo. Y esto hace, digamos, a calidad. Esto hace a calidad. Servicios de salud de calidad son esos, ¿sí? Servicios de salud que son en función de la evidencia médica, ¿sí? No en función de lo que a mí me parece, sino de lo que la ciencia indica, que son eficientes, digamos, que cada peso que yo invierto da el mejor resultado posible. No significa gastar menos, significa gastar mejor, ¿sí? Que sea centrado en las personas, ¿sí? Decíamos que cada servicio que yo doy se ajuste a las expectativas y necesidades de las personas a las cuales se le está dando servicio, que sean seguros. Digamos, tratar de minimizar el daño, ¿sí? Procurando trabajar sobre el sistema para no producir daño. Y en equidad también, porque también es cierto que en esto, digamos, que las personas tienen servicio de salud en función de su capacidad de pago, hay personas que quedan excluidas, ¿sí? Y personas a las cuales se les da servicio aun cuando no lo necesitan, ¿no? Es decir, es necesario un replanteo serio. Y para esto tenemos que hablar seriamente, digamos, no con politiquería barata, ¿no? Y ahora llego a una pregunta que resulta imposible de soslayar. ¿Y vos crees que hay una predisposición, digamos, de todo el sistema, de todo el conjunto a poner estos puntos sobre IES para decir, che, mirá, estamos haciendo un uso excesivo de determinadas cosas, si nosotros este esfuerzo lo volcáramos por aquí, no sé, en la prevención o en la detección por otra vía, porque, digamos, en todo hay una de máxima y una de mínima. Qué sé yo, vos, hay un roedor en el entretecho, vos no le vas a tirar con un cañón de 155 milímetros, vas a buscar la manera de ponerle una trampita, algo para que ese roedor se vaya y no te complique la vida. ¿Ves predisposición en el sistema y en los actores, que somos todos los actores, porque está el político, tal que todos? A ver, es necesario un cambio cultural. Y para un cambio cultural es necesario que los cambios vengan de abajo hacia arriba. Uh-huh. ¿Sí? Es difícil que los cambios culturales se hagan de arriba para abajo. Es necesario que haya compromiso desde arriba para abajo, pero el cambio se produce de abajo hacia arriba. Creo que grandes crisis son grandes oportunidades. Uh-huh. Y hoy el sistema de salud en Argentina está andando en una crisis grave, ¿sí? Que creo que eso puede ser el factor que determine oportunidades del cambio. Uh-huh. Porque esto finalmente va a afectar a todos, aún a aquellos que tengan capacidad de pago. Hoy, digamos, cuando no conseguimos pediatras, no conseguimos intensivistas o no conseguimos neonatólogos, no es solamente un factor que afecta, digamos, a las personas con menos recursos, ya está afectando, digamos, a organizaciones que atienden a personas con altos recursos. Con lo cual, digamos, empieza a ser un problema del sistema, ¿sí? Y que nos afecta a todos. Cualquiera de nosotros, una persona con alto poder adquisitivo, puede tener un evento en el medio de la ruta 226 y caer en un hospital municipal. Sí, sí. Que si no tiene los recursos adecuados, probablemente no reciba la atención que merecería, digamos, en cuanto a recursos y capacidad de resolución. Es un cambio cultural, los cambios culturales son los más difíciles de implementar. Uh-huh. Creo que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras facultades de nuestro país que han cambiado el paradigma. Fíjate vos, digamos, me estoy acordando, digamos, que hablando recién de compasión, los estudios demuestran, varios estudios a nivel mundial, demuestran que los niveles de compasión de los estudiantes de medicina decaen un 40% desde el primero hasta el quinto año de formación. Pero que hay otros estudios, quizás chiquitos, digamos, pero probablemente haya estudios más grandes próximamente, que las nuevas currículas, como la que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lejos de caer la empatía, aumenta. Claro. Yo creo que van a ser las nuevas generaciones las que con otros modelos mentales van a empezar con las transformaciones culturales que nuestro sistema de salud necesita. No sé si lo voy a ver.
Ojalá que sí, pero ciertamente es un proceso que va a ser difícil. De hecho, mirá, llevamos 25 años del movimiento por la seguridad del paciente, sí. Y en los países desarrollados los cambios han sido muy lentos. Y básicamente, que son los que más han trabajado los países desarrollados, sí. ¿no? Y esto básicamente, porque el problema es cultural. Hay una clave, mira, en tu aseveración de recién, me parece que se resume mucho de lo que estamos charlando y que va a hacer falta que nos juntemos 1000 veces más, porque es tan rico y tan vasto esto que nos contás, Julio, y nos ayuda a entender algunas cosas. Yo digo, vos dijiste, ojalá yo lo vea, pero probablemente no. Y me parece que el problema está dado en los ámbitos donde se toman resoluciones, en que si yo no lo voy a ver, entonces no. Y hablo de la política, hablo de lo social, hablo de lo económico. Si yo no lo voy a ver, no. Me gusta verlo, yo quiero que pase en mi mandato. Eso es de un egoísmo increíble. Julio, me quedan cientos de cosas, pero lo que no me queda es más tiempo. Te invito a que en otro momento vengas y sigamos a partir de este tópico, de este punto al que hemos llegado, y continuemos. Y agradezco tanto que hayas venido, me encanta escucharte, me veo reflejado en tus charlas, pero también en tus acciones. Sé de la severidad y la responsabilidad con la que trabajás en el desempeño de tu función, y me alegra que la docencia haya absorbido parte de tu compromiso, porque si transmitís el apasionamiento que mostrás en cada una de tus descripciones, no me cabe duda que ese cambio que estamos necesitando llegará de la mano de la conciencia y del entender de qué se trata. Gracias por tu visita. Gracias, Claudio, por la invitación. Vos sabés que te aprecio mucho y que, bueno, es una charla de amigos, como ir a tomar un café y disfrutar un momento con un amigo. Sí. El doctor Julio Tucedo, me dio mucho gusto que compartamos esto, que podamos escuchar de la voz de un profesional de las ciencias médicas estas reflexiones, que en muchos casos es autocrítica y que en muchos otros casos engloba a todo el sistema, desde el estudio de una carrera de grado hasta la aplicación de políticas públicas y esa conjugación con el sistema público y privado. Si algo rico quedó de todo esto, digo que nos haya enriquecido, enhorabuena. Yo creo que sí, pero tampoco debo ser presuntuoso. Les agradezco a mis compañeros, está Mayra, está Camila, está Federico, está Aldana, está nuestra compañera que está poniendo en valor todo lo que nosotros desparramamos acá, y especialmente a la gente de Phantom, agradecerles por la generosidad de abrirnos la puerta para estas cuestiones. Mañana nos volveremos a encontrar y habrá otras cosas de las cuales charlar. Gracias por todo, hasta la próxima.